Buenos días, Diego Montaño la saluda. Buen día, Diego. Un gusto, como siempre, estar en La Razón. Pues sí, todo lo que relata es real. Esta semana se está llevando a cabo el 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y la Semana de Alto Nivel, ¿no? Es decir, es el evento sin duda a nivel de la política internacional y de relaciones internacionales más importante, pese a todas las controversias que está atravesando justamente estas sesiones de la Asamblea General de la ONU, por el rol cuestionado que ha tenido la ONU en los conflictos actuales que se están llevando a cabo, pero también por posiciones como las que tú mencionabas del presidente Trump, por ejemplo, ¿no? Que hizo su primera intervención justamente ayer en la Asamblea General, en su segundo mandato. Y bueno, me parece interesante hablar de esto, primero en el marco general de cómo se está reconfigurando tal vez el orden mundial y luego cómo nos afecta esto a nosotros, porque muchas veces en la política estamos inmersos en la política interna boliviana y no llegamos a ver cómo esto realmente nos puede afectar. Además veo mucho acercamiento de los actuales candidatos que tenemos en contienda electoral hacia Estados Unidos sin tomar en cuenta realmente este contexto internacional, ¿no? Porque, bueno, ayer hemos visto que básicamente Estados Unidos, ayer y en estas últimas semanas, se está quedando sola en cuanto a la política internacional. Eso, Patricia, quisiera que hablemos. Este rol histórico que tuvo Estados Unidos, este rol, diríamos, de hegemón, de país que iba dictando por dónde iban a moverse los hilos, por lo menos de Occidente, y que en esta, si bien en el primer gobierno de Trump también hubo un pequeño aislamiento, diríamos, de Estados Unidos del concierto internacional porque se preocupó mucho, tuvo políticas muy nacionalistas. Este segundo mandato está yendo por lo mismo, pero de manera mucho más acelerada. Ayer dio cifras en torno a la migración y dijo: ningún país en la historia de la humanidad ha podido hacer lo que hemos hecho nosotros con la migración. Y apuntó muy duro a la ONU, le apuntó también a la Unión Europea y dijo: ustedes me dejan solo, más o menos, y no sé por qué yo tengo que salvar al mundo de las guerras. 7 guerras dijo que salvó. Hubo mucho de información falsa, que esto siempre le suelen atribuir en campaña, en sus discursos al presidente Trump. Bueno, sí, Diego, hay una cosa, ¿no? Que justamente este año la agenda de la ONU ha estado enfocada en el tema del genocidio palestino. Esto obviamente deja muy mal parado a Estados Unidos, que como sabemos es el principal socio de Israel, que es quien está cometiendo, digamos, este acto en territorio palestino y contra la población palestina. Entonces, Trump obviamente contraataca con un discurso en este sentido, porque además hace 5 días ya hubo por 10ª vez un voto en el Consejo de Seguridad de la ONU para poder poner freno y un alto al fuego en Gaza. Sin embargo, Estados Unidos fue el único país que se opuso a esta medida, quedándose solo, ¿no? Generando el veto en el Consejo de Seguridad ante una medida de cese al fuego en Gaza. Entonces, es una sumatoria de cosas que va dejando a Estados Unidos un poco solo junto con Israel, porque además el lunes se hizo un evento en el marco de Naciones Unidas liderado por Francia y por Arabia Saudita, justamente en la que otros estados se suman a reconocer a Palestina como un estado legítimo. Ya serían más de 150 países los que quieren reconocer a Palestina como un estado de los 193 que forman parte de la ONU. Entonces, en este escenario en el que Estados Unidos, a la cabeza de Trump, se queda solo, él arremete con mucha fuerza y en su discurso contra las políticas migratorias, contra las políticas también de la Unión Europea, y esto es grave, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, en cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, la OTAN y la Unión Europea son grandes
de Estados Unidos, o al menos lo fueron. Entonces arremete contra ellos y contra sus acciones, indicando que, por ejemplo, la guerra en Ucrania podría haber sido una guerra ya ganada si es que la Unión Europea hubiera puesto real énfasis en esto. Se pone muy duro, como digo, con las políticas migratorias, critica a todos los que tienen políticas migratorias abiertas. Nuevamente arremete con esto de los aranceles y hace también un guiño a propio Naciones Unidas, indicando que es Estados Unidos uno de los principales cooperantes, digamos, de este organismo multilateral, en una forma como de indicando que no cumple con sus principales roles, ¿no? Indicando que entonces, ¿para qué Estados Unidos coopera? Obviamente este es un discurso contradictorio, porque si Naciones Unidas cumpliera su rol a cabalidad, obviamente arremetería en muchas acciones contra Estados Unidos, porque Estados Unidos genera una política de guerra en diferentes partes, porque es su estrategia geopolítica, ¿no? Históricamente Estados Unidos ha generado conflictos en diferentes partes para luego poder intervenir, que es justamente a lo que hace referencia Trump cuando dice que Estados Unidos ha, podido parar 7 guerras. En realidad ha sido parte de la generación de esos conflictos en ciertos territorios y también ha sido parte de la negociación del cese del conflicto. Es una estrategia geopolítica que maneja, ¿no?, Estados Unidos hace años. Ahora, Patricia, llama la atención, o personalmente llamó la atención, el giro discursivo en torno al conflicto Rusia-Ucrania. Ayer fue muy duro contra Putin, a quien históricamente lo alababa, decía que era un admirador justamente de Vladimir Putin. Hubo esa famosa cumbre en Alaska hace un par de semanas y estaba ahí Zelensky aplaudiendo justamente el discurso de Trump. Posteriormente se iba a reunir con Javier Milei de Argentina y ahí quedan los aliados y las reuniones bilaterales, ¿no? En la región, Estados Unidos tiene de aliado al presidente Noboa de Ecuador, al presidente Santiago Peña en Paraguay y Javier Milei de la Argentina, y ahí queda. Y por el otro lado, Netanyahu en Israel y aparentemente Zelensky en Ucrania. A eso se ha reducido, diríamos, la relación directa. Obviamente las relaciones diplomáticas continúan con el resto del mundo, pero digo, así las carnales, ¿quedan ahí? Claro, es lo que te digo, ¿no? Estados Unidos en este último tiempo se ha visto relegado porque ellos mismos han generado una política confrontacional de guerra y además antiglobalista, ¿no? Y lo ha recalcado ayer Trump en su discurso, poniendo en foco que la globalización sería parte de una serie de problemas de las que está atravesando el mundo. Entonces, su política internacional es obviamente de cierre de fronteras para migración, los aranceles que hemos visto que han tenido obviamente mucho impacto en varios países y una política además de guerra, porque efectivamente habría que ver con números cuánto invierte Estados Unidos, por ejemplo, en armamento y en guerra, ¿no? Entonces, esto los aísla porque además, como te digo, el fuerte de esta Asamblea General desde ya el lunes fue el tema palestino. Entonces, se ven aislados y arremeten con estos discursos. Ahora, yo creo que es importante también ver cómo se podría reconfigurar este orden mundial, ¿no? Porque si Estados Unidos se está aislando y hay otros países, por ejemplo, como Francia, como te digo, con esta iniciativa de Macron de llevar en la misma ONU una conferencia, digamos, para reconocer el Estado palestino, se va reconfigurando este orden de poderes globales. Y obviamente por esto es que Trump solicita, digamos, o llama la atención de la Unión Europea para que tome una posición más fuerte, que no va a pasar porque sus mismos ciudadanos, veamos todas las movilizaciones ocurriendo en territorios de los países europeos,
que piden justamente el cese al fuego en Palestina. Entonces yo creo que Trump trae todo este discurso fuerte como para tratar de volverse a poner en la boga de hegemonía. Sin embargo, su política internacional va totalmente en contra de eso, ¿no? Porque es una política de cierre, de exclusión y demás. Ahora, por otro lado, es importante resaltar que hay discursos también importantes. Justo antes de Trump habló el presidente de Brasil, Lula da Silva, que por ejemplo aparece como una propuesta importante y interesante desde el sur global, porque justamente vamos a tener la conferencia de las partes, por ejemplo, en cuanto a cambio climático en noviembre en Brasil. Y él apunta a un fondo de bosques tropicales, de bosques húmedos, o sea, enfoca todo su política internacional, digamos, en la gestión de la Amazonía. Y aparece además como una gran voz, como un líder, justamente en este espacio, en este escenario en el que se mueven tantas cosas, aparece con mucho liderazgo Lula. Por otro lado, también ayer habló el presidente Boric de Chile, también con una visión interesante desde el sur global nuevamente, incluso proponiendo a Bachelet como una candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas y condenando nuevamente el genocidio palestino. Él denominó tal cual, ¿no? El genocidio palestino. Entonces, por otro lado, como decías, Petro, con un discurso mucho más enfático, digamos, en cuanto a las acciones justamente en Palestina, él solicitaba o planteaba que pueda haber incluso un ejército global que pueda defender el territorio palestino de los ataques israelíes. Entonces hay esta otra contranarrativa de países, bueno, yo me remito a países latinoamericanos que están cercanos a nosotros, pero también la hay, como te digo, con acciones de países como Francia, como Bélgica, Canadá, que ya reconocen al Estado de Palestina, incluso esta iniciativa de Arabia Saudita junto con Francia de generar este espacio exclusivamente para hablar del cese del conflicto entre Israel y Palestina. Solo como un pequeño, diríamos, paréntesis a lo necesariamente internacional, mañana se espera la participación del presidente Arce, su último discurso como presidente. ¿Qué debería tocar? Nos imaginamos que el tema Palestina, al igual que la mayoría de los discursos hasta ahora que hemos escuchado de los otros presidentes que no sean Donald Trump, están referidos a este tema. ¿Tú crees que va a ir por ahí, Patricia, el presidente Arce, o cuál será la postura que fue muy criticada, la postura de Bolivia casi tibia, timorata en estos años de gestión de Arce? De hecho, en una votación que hubo, Bolivia no votó. Se entiende que es por una cuestión de la cuota, que no habían pagado la cuota. La cuota la pagaron solamente para que el presidente Arce pueda mañana dar su discurso. Patricia, ¿qué se espera del discurso del presidente Arce? Bueno, a ver, lamentablemente Bolivia actualmente, a diferencia de quizás años anteriores, se ha perdido la posibilidad de ser un referente, al menos en cuanto al discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. En anteriores años, normalmente, digamos, proponíamos temas en derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, incluso el derecho al agua y otras temáticas que estaban en el marco del debate, digamos, de Naciones Unidas. Ahora considero que el presidente Arce debería enfocarse, sí, en el tema de Palestina, porque como digo, es un tema central en esta sesión de la ONU, no porque digamos, los países pro-Palestina lo hayan impuesto, sino porque realmente ya es una cuestión internacional que necesita pues ser frenada, porque ya hay, por ejemplo, grupos de informes de los grupos de investigación de genocidios que te indican que es un genocidio, ¿no? Se ha declarado la hambruna en Gaza, es decir, hay un montón de datos, hay más de 60,000 muertos civiles. Entonces, hay una serie de datos que realmente es innegable, ¿no? O sea, la desproporcionalidad de la fuerza con la que ataca Israel en territorio palestino, que dan cuenta que es un genocidio.
Entonces, por eso es un tema central de la ONU, porque si no, el organismo multilateral que es la ONU estaría fracasando, ¿no? En su finalidad, que es justamente evitar que hayan este tipo de cosas. Pero por otro lado, también creo que el presidente Arce debería enfocarse en temas de cambio climático, aprovechando, como digo, que justamente la conferencia de las partes va a ser en Brasil y va a estar enfocada en la gestión de la Amazonía. Nosotros somos uno de los países que tiene más territorio amazónico, somos parte del Tratado de Cooperación Amazónica, que es OTCA. Entonces tendríamos que aprovechar esa ventana también para hablar justamente del cambio climático, que por supuesto hay tendencias negacionistas como las de Trump, pero la mayoría sí está con temas de cambio climático, financiamiento climático para gestión de Amazonía, y esto además nos beneficiaría bastante. Y bueno, por otro lado, también hablar de esta reconfiguración del nuevo orden mundial, ¿no? En el que el sur global puede tener un rol un poco más relevante al que hemos tenido anteriormente. No te olvides que, por ejemplo, ahorita Latinoamérica o el sur global está considerada como una zona de paz, porque justamente, si te das cuenta en el mapa mundial, en Europa del Este, en Medio Oriente, se están desarrollando conflictos. Sin embargo, América y Sudamérica no lleva estos conflictos. Entonces, eso también se reconoce, ¿no? Como una buena gestión, digamos, a nivel internacional. Volviendo ya a, diríamos, los temas internacionales, algo que hizo referencia el presidente Lula en su discurso fue esta violación a la soberanía de los países por estas operaciones militares que Estados Unidos está teniendo en el Caribe, algo que se espera en su intervención también el canciller venezolano Iván Gil, que justamente, va a ser su intervención, creo que el sábado, si no estoy mal, y ahí se espera obviamente que también haga un reclamo por el incremento de la presencia militar estadounidense. Ayer aparecía María Corina Machado en un video también como incentivando, fogoneando a que finalmente exista una intervención militar en Venezuela. ¿De qué manera es importante esta postura de Lula, que es muy crítico con el gobierno de Maduro, pero que al momento de hablar de la zona de paz de Latinoamérica es como, diríamos, está nuevamente recuperando ese liderazgo regional que históricamente Brasil ha tenido? Claro, bueno, más allá de las, digamos, de la empatía o antipatía que se pueda tener con el gobierno de Venezuela, con Nicolás Maduro, hay una cosa que es clara, que es la soberanía de un país. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos, como ningún estado, debería entrar a territorio de otro país a intervenir, porque justamente cada país tiene sus propias legislación, sus instituciones y sus formas de intervenir, sea en narcotráfico, sea en, no sé, otro tipo de temas, ¿no? Entonces, ahí nuevamente digo, una estrategia geopolítica histórica de Estados Unidos ha sido intervenir territorios. Lo vemos o sea, lo hemos visto en Afganistán, generar digamos, este enfrentamiento interno en los territorios para generar una inestabilidad, poder ingresar, lo que dices, plantear bases militares, poder ejercer otro tipo de políticas internas y demás, básicamente irrumpir en la soberanía de un Estado para poder generar algún tipo de beneficio hacia ellos. Y luego, bueno, los deja justamente con todo ese desorden, ¿no? Para que no se puedan reponer en cuanto a estructuras, digamos, estatales. Entonces, esta es una estrategia geopolítica que viene manejando Estados Unidos, que yo creo que es bueno visibilizarla, que es bueno que, por ejemplo, el presidente Lula pueda plantearla de manera clara para que no pueda esta estrategia geopolítica de Estados Unidos no tenga
éxito en territorio latinoamericano, porque, bueno, venimos de una larga data de procesos de invasión, Plan Cóndor, etcétera, de intentos, digamos, de Estados Unidos, obviamente, de mantener a la región latinoamericana bajo su yugo, digamos, ¿no? Ahora, Patricia, nos decías que esta sesión de la Asamblea antecede a un futuro encuentro de la COP que se va a realizar en Brasil en noviembre. Ayer en su discurso también Donald Trump habló de la energía verde, dijo que tienen que salir de ese engaño los países, que cómo es posible que los paisajes de Escocia se hayan desperdiciado instalando, por ejemplo, paneles solares o las torres de energía eólica, que eso él no va a permitir en Estados Unidos, y que la huella de carbono es un engaño. Diríamos, a la antesala de la realización de una cumbre por el cambio climático, que el presidente del país más importante del mundo, que todavía sigue siendo Estados Unidos, salga a decir eso, que más o menos pinta para lo que va a ocurrir en la COP. Bueno, Estados Unidos desde hace muchos años ya tiene una política en la que, digamos, por ejemplo, ha actualizado, no suscribe parte del Acuerdo de París, que es el acuerdo marco en acciones de cambio climático a nivel internacional. Entonces, claro, Estados Unidos no suscribía, digamos, participaba parcialmente de las negociaciones, sí guiaba de alguna manera por donde tendrían que ir las negociaciones, pero posteriormente no suscribía el acuerdo. Entonces no actualizaba, digamos, esa acción que es el acuerdo, como que te da lineamientos para generar políticas en cuanto al cambio climático. Sin embargo, ahora Trump es mucho más tácito y entra en una lógica negacionista. No nos olvidemos que hay estas visiones negacionistas del cambio climático, Trump, Milley y otros tantos, que bueno, van en contra incluso de la propia ciencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el Acuerdo de París hay un grupo de expertos que es el IPCC, que justamente recoge los datos científicos para poder plantearlos sobre una mesa de debate. Entonces, bueno, hay gente que no cree en esto. Obviamente hay diferentes visiones, diferentes perspectivas, eso sí, en cuanto a las negociaciones de cambio climático, pero de ahí a negarlo creo que es evidente, ¿no? Es decir, los efectos del cambio climático los vivimos a diario en diferentes regiones. Entonces, bueno, es un tema de negacionismo. Ahora, también puede partir porque justamente esta liderazgo que está tomando Brasil en cuanto, por ejemplo, al cambio climático a partir de su gestión de la Amazonía. Entonces, obviamente, negar eso genera que el impacto que pueda tener la COP en Brasil o el impacto que pueda tener el mismo Brasil y otros países quede un poco anulado. Yo pienso que también va por ahí quizás su discurso estratégico. Pero, ojo, para nosotros era importante ese escenario de la COP. Digo era porque lamentablemente justo vamos a estar en una transición. La conferencia de cambio climático que se va a llevar a cabo en Brasil es justamente del 10 al 20 de noviembre, pienso. Entonces vamos a estar con un nuevo gobierno que no sé si logre realmente llegar con una comitiva fuerte, con una comisión fuerte, una representación fuerte del Estado boliviano en ese escenario, pero además seguramente no va a haber una posición específica de Bolivia, ¿no? Porque recordemos que en los últimos años la posición de Bolivia en cuanto a cambio climático ha tenido mucho que ver con la madre tierra, con los pueblos indígenas, con una visión un poco más digamos, desde las costumbres bolivianas, desde los pueblos indígenas bolivianos, desde las tradiciones bolivianas hacia el mundo, que es una propuesta interesante desde el sur global. Sin embargo, ahora seguramente no sé cuál será la posición del nuevo gobierno que vaya a asumir.
Ahora, otra cosa que es característica del nuevo gobierno boliviano que vaya a asumir, que a mí me sorprende, es esta lectura, como te decía, de ambos candidatos de acercarse a Estados Unidos, cuando en realidad Estados Unidos se está alejando del mundo y se está quedando aislado en cuanto a ciertas políticas, ¿no? Entonces, no sé qué realmente esperan conseguir estos candidatos de Estados Unidos si ellos están cerrándose al mundo. Es decir, podríamos tener otros países aliados, ser más partícipes de la región, que creo que esto sí vale la pena fortalecer nuestra participación a nivel regional, integración regional latinoamericana. Pero realmente es como si nuestros políticos no vieran la realidad internacional, el rol que está cumpliendo Estados Unidos y que realmente van a recibir un portazo en la cara, porque, a ver, ya vemos cómo Javier Milei va tratando de conseguir financiamiento de Estados Unidos y no funciona, ¿no? Es decir, a nivel macro su economía sí ha mejorado con medidas de shock, pero a nivel interno no, o sea, la gente vive realmente necesita el triple que necesitaba antes para vivir en Argentina. Y no está consiguiendo los fondos que él pensaba conseguir y el apoyo de Estados Unidos. Sí, en ese sentido, Trump le entregó no sé un Twitter impreso, ¿no? Le entregó su Twitter impreso. Eso le entregó. O sea, lo que está sosteniendo Javier Milei en esa reunión, que duró nada, porque después dice, bueno, ya está, se pueden ir ahora, ¿no? Porque así termina Donald Trump esa reunión, despachando a la comitiva. Le entrega un Twitter, la captura de un Twitter que él escribió diciendo, sí, vamos a apoyar al presidente y listo. Buscaban 30 mil millones de dólares de préstamo de Estados Unidos y hasta ahora tienen un Twitter impreso y esta foto, ¿no? Es un tema que hay que prestarle atención, Patricia. Ha sido un placer conversar contigo y estamos a puertas de un cambio de gobierno. A partir de ahí habrá una decisión en la política exterior, un mensaje al mundo, sin lugar a dudas, respecto a cuál va a ser la nueva postura de Bolivia. Y ahí será importante contar con tu presencia para que hablemos un poquito, a ver de cuáles son las primeras señales en política exterior del nuevo gobierno y a ver con qué nos sorprenden. Así que, Patricia, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias a ti, Diego, y sí, no nos olvidemos que Bolivia es parte del mundo, así que tenemos que estar al pendiente de eso también para poder gestionar nuestra política interna y nuestra política internacional. Gracias, Patricia. Patricia Guzmán Cabello, abogada internacionalista, estuvo con nosotros.